Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Da inicio al programa anual de sesiones de enfermería correspondiente al año 2018. El día de hoy contamos con la maestra María Cristina Hernández Rodríguez, enfermera jefe del Servicio de Neumopediatría del INER, que nos expondrá el tema Intervenciones en enfermería en pacientes pediátricos con influenza. A continuación, le cedemos la palabra. Pues bueno, el área de pediatría es un área muy pequeña, tenemos 22 camas sensibles y consta también de lo que es la terapia intensiva, que son 3 camas. Ustedes recordarán que en el 2009 nosotros fuimos centro de referencia de una pandemia que nos rebasó a todo a nivel nacional y a los centros de salud y hospitales. Esta pandemia también atacó, sin lugar a dudas, a pacientes vulnerables, como son los pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos también se vieron atacados por esta situación y nosotros nos dimos cuenta. Veíamos cambios en los niños, veíamos que se deterioraban constantemente y si ese deterioro era en horas. Es decir, un paciente llegaba en la mañana y desafortunadamente mis compañeras no me van a dejar mentir, ya para lo que eran las 8 de la noche ese paciente se estaba ventilando. ¿A qué nos estábamos enfrentando? A una entidad nueva. ¿Miedo? Claro que sí había miedo. Miedo creo que todos lo sentimos en los diferentes ámbitos, pero nosotros como profesionales de la salud tenemos esa capacidad para poder sacar a flote todo lo que tenemos de entereza y de los conocimientos necesarios para poder brindar esa atención. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Pues efectivamente, nuestros pacientes se vieron atacados por la influenza. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros como profesional de enfermería? Proporcionarles atención segura. Pues vamos a iniciar. Las pandemias de influenza han preocupado a la humanidad desde hace mucho tiempo. La posibilidad de una pandemia se hizo que muchos países se prepararan y tomaran medidas. Muchas de estas medidas a veces no era para evitarlas, sino precisamente pues para disminuir su impacto. Y eso precisamente es lo que nosotros a nivel nacional y mundial se está realizando. A pesar de que existen muchas enfermedades significativas propagándose en el mundo, pues la influenza siempre se ha considerado un problema importante, ya que es una enfermedad que ha terminado con más vidas en el mundo. Recuerdo que anteriormente, antes del 2009, a nosotros y a otras instituciones de salud nos enviaron al INDRE precisamente para que recibiéramos capacitación acerca del SARS, ¿sí? Nos capacitaron para toma de muestras, para hacer simulacros precisamente, así como el del 19. Efectivamente se hicieron esos simulacros a nivel nacional, todos ellos coordinados, pero ¿qué creen? Que en ese momento, en el 2009, lo que se presentó fue la pandemia de influenza. Las pandemias más recientes fueron en esos momentos, ustedes recordarán en España, fue la de la gripe y eso fue en el año de 1918 y 1919, en donde desafortunadamente alrededor de 50 a 100 millones de personas perdieron la vida y atacó principalmente a las personas en etapa productiva, como también aquí se vio reflejado en su momento con la pandemia de influenza. Y esas edades oscilaron entre los 18 y los 40 años y causada principalmente por el virus H1N1. La influenza asiática también se presentó en el año del 57 al 59 y fue de las más extensas en su historia. Causó alrededor de 2 millones de muertes por el virus H1N2. Y la de Hong Kong, en 1968, mató a 1 millón de personas de todas las edades y ahí el microorganismo mutó a H3N2. ¿Qué sucedió en ese entonces a nivel nacional en otros países cuando se detectó y se estableció por la OMS la alerta número 6 en cuanto a una pandemia? Pues que desafortunadamente nosotros también sufrimos de discriminación,
Sí, efectivamente, sufrimos discriminación en las diferentes partes del mundo y no me van a dejar mentir los profesionales de la salud que se encontraban en otros lugares o en Estados Unidos principalmente, en donde decían, eres mexicano, ay, hazte para allá porque probablemente tú ya estás infectado, ¿sí? Entonces, no es posible que a este pleno siglo XXI, derivado de todo este tipo de situaciones, fuimos también un blanco muy vulnerable en cuanto a la discriminación en otros países e inclusive también aquí en algunos lugares. Pero ¿por qué es importante el monitoreo del virus de la influenza? Pues es importante porque se establece en Estados Unidos precisamente, como ahí fue donde se originó toda esta parte, el HIRS, que es el Sistema de Respuesta y Vigilancia de Influenza a nivel nacional, precisamente para dar respuesta a toda esta situación que se fue presentando. Y de ahí se derivan los NICS, que son los Centros Nacionales para la Influenza, en donde se hace todo ese abordaje y análisis. De ahí se deriva que la CDC, como Centro de Control Nacional, establezca lineamientos y guías precisamente para dar respuesta a esta necesidad que, derivado de todo lo anterior, se evite. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué la importancia del seguimiento? Pues precisamente la importancia radica en que se monitoricen las tendencias mundiales que se presentan de estos virus y de la influenza. Otro puede ser también que se detecte y reporte y se responda rápidamente a los brotes de la influenza para evitar precisamente su propagación. Y también que se aíslen estos virus de la influenza, pues precisamente para estudiarlos. Evaluar el riesgo que suponen y elaborar pruebas para detectarlos. Otro es determinar si los antivirales actuales son efectivos y crear vacunas, ¿sí? Recordemos que ahorita los antivirales que más se están utilizando es el oseltamivir, que se llama Tamiflu, también de manera comercial, el zanamivir y la rimantadina. Derivado de toda esta situación que se presentó, se hizo un análisis a través de las organizaciones panamericanas de la salud y de la OMS, en donde se reportaron que en México, en el 2009, exactamente el 11 de junio del 2009, se dio la alerta a número 6 como pandemia. Y ahí se reportaron 4.174 casos confirmados aquí en México, en donde el 1.9% de esos casos fallecieron, de los cuales, vean ustedes, 56.3 fueron en mujeres. El 77.5% se encontraban entre los 20 y los 54 años de edad, como lo menciona la pandemia que se originó de la gripe en España en los años de 1859. Dentro de los casos fallecidos, el del 28.8%, fíjense que aquí lo que nos están comentando dentro de toda la importancia de la prevención, el 15% fueron por pacientes que tenían problemas metabólicos. Me estoy refiriendo a diabetes mellitus, obesidad mórbida y otras enfermedades. El 11.3% también se vieron afectada la población que tenía problemas cardiovasculares y los que fuman, desafortunadamente, también fueron atacados con un 8.8%. Dentro de los síntomas de los fallecidos, el 87.5% se presentó la fiebre, y eso lo constatamos todos y cada uno de los otros aquí presentes que nos dedicamos a la atención de enfermería de estos pacientes en su momento. Y de disnea el 77.5%, y con la tos el 87.5%. Entonces vean ustedes cómo fiebre, tos y disnea fue una tríada que principalmente se presentó en este tipo de pacientes. ¿Pero qué es la influenza? Pues es una enfermedad respiratoria aguda causada por alguno de los tres tipos de virus de influenza que se conocen como el tipo A, tipo B o tipo C. El tipo A se subclasifica y tiene sus proteínas de superficie, que es la hemaglutinina, que es la H, y la neuraminidasa, que es la N, lo que depende de la capacidad de provocar formas graves de padecimiento. Los tipos y subtipos del nombre del virus de la influenza tipo A y tipo B o tipo C, según sea el tipo,
El tipo A se puede presentar hasta de 144 combinaciones, de ahí que esté cambiando tanto el microorganismo, desde H1N1 hasta H16N9, ya que se han detectado 16 hemaglutininas H y las neurominidasas. Desde el punto de vista de la salud pública, como es una situación muy importante que rebasa todo este tipo de situaciones, el de mayor importancia es el virus de la influenza tipo A, que tiene la capacidad de infectar humanos y algunas especies animales, tales como aves, cerdos y entre otros. La epidemia actual está relacionada a un nuevo virus identificado como influenza tipo H1N1, que es de origen porcino. ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo que tienen de padecer este tipo de entidades? Bueno, pues principalmente en las guías de práctica clínica, y aquí nosotros lo hemos visto, los adultos menores mayores de 60 años. Y también en el caso de los niños, se vio afectada la población pediátrica de menores de 2 años hasta 6 años. Fue una edad muy vulnerable y nosotros lo constatamos. Aunque también no lo menciona la bibliografía, también tuvimos adolescentes y escolares. También en los pacientes con enfermedades crónicas o debilitantes, y en cardiopatías. También están muy propensos a padecer este tipo de situaciones nuestros pacientes asmáticos o con neumonía. Los pacientes que presentan diabetes mellitus y obesidad mórbida también se ven afectados por esta entidad, así como las condicionantes en cuanto a pacientes que están inmunocomprometidos y enfermedades que cursan con problema renal y embarazos también. De ahí que desafortunadamente, afortunadamente más bien dicho, el personal que estaba con esta situación de embarazo se tenía que retirar y nosotros hicimos frente a esta entidad con el personal con el que contábamos en las diferentes áreas, porque no podían estar expuestos a este tipo de situaciones. Características de la influenza. ¿Cómo es su transmisión? Bueno, lo hemos visto en la bibliografía, es de humano a humano, y cuando una persona infectada tose o estornuda o habla cerca de una persona, es suficiente para que pueda contraer el virus. En este caso, en los niños son pacientes vulnerables que siempre están con un adulto. Entonces, esta parte es la que los hace mucho más expuestos a contraer este tipo de infecciones. Por contacto directo, en este caso, sí, el entreinfectado está susceptible y a través de las superficies o fomites, como comúnmente nosotros lo llamamos. La transmisión por gotas en procedimientos con aerosolización, que también es otro factor. De ahí por ello que se utilicen las medidas principales de aislamiento con este tipo de pacientes. El aspecto clínico va desde una enfermedad leve autolimitada hasta una neumonía severa con insuficiencia respiratoria y muerte en algunos casos. Y eso lo pudimos constatar en los pacientes adultos. En los casos graves, el deterioro del paciente comienza generalmente de los 3 a 5 días en cuanto a su aparición de los síntomas, y el deterioro va en aumento y mucho más rápido en pacientes que desarrollan una insuficiencia respiratoria en un plazo hasta de 24 horas. De ahí que los pacientes que se detectaban ya con un problema respiratorio y sospecha de influenza, tendríamos que actuar de inmediato porque su deterioro era rapidísimo. ¿Qué características tienen los pacientes que tienen un caso sospechoso de influenza H1N1? Bueno, el individuo que reúna cuando menos 2 de los siguientes síntomas, que ustedes recordarán, y mis compañeras no me van a dejar mentir, que es la aparición de fiebre súbita mayor a 38 grados, la tos, el dolor de garganta, el rinorrea o congestión nasal, disnea o dificultad respiratoria grave con necesidad de una hospitalización y fallecido por una insuficiencia respiratoria grave sin causa aparente. Esos serían los casos sospechosos. Pero también que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones, como son el contacto con personas que hayan padecido esta entidad, antecedentes de haber viajado en los últimos 15 días o alguno de los países, precisamente que hayan sido confirmados con este padecimiento, principalmente en las fronteras, que es a donde se derivó todo este intercambio de huéspedes y que de alguna manera por eso se salió de las manos.
Un caso probable de infección de virus de influenza, vamos a tener aquel individuo que resulte positivo para influenza tipo A o H1N1 por un PCR, que es el tiempo real o una prueba rápida o inmunofluorescencia y que cumpla con los criterios de un caso sospechoso. En el caso confirmado vamos a tomar en cuenta aquella infección por virus de influenza porcina que tipo A en un individuo que cumpla los criterios clínicos y epidemiológicos más la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, o también se puede detectar esta parte de esta entidad con un cultivo positivo o aumento de las 4 veces más de los títulos de anticuerpos. Es por eso que en algunas ocasiones las pruebas rápidas salen negativas, pero se tiene la clínica. Y si aún así se cuenta con la clínica, aunque sea la prueba rápida salga negativa, se inicia el tratamiento por sospecha de influenza. ¿Qué cuadro clínico nos enfrentamos a este tipo de padecimientos? Les recuerdo y soy reiterativa, son fiebres de 38 hasta 40 grados y se los digo por experiencia porque eso yo lo padecí. Tos seca, recurrente, el dolor de garganta es insoportable, secreción nasal, artralgia, cefalea, escalofríos, fatiga, dolor ocular, ¿sí? Adinamia y disnea. En estos pequeñitos ustedes se pueden imaginar el cuadro clínico que presentaban. Eran niños que de plano no abrían ni los ojos. Venían muy irritables, simple y sencillamente lloraban todo el tiempo, ¿sí? Entonces teníamos que actuar de inmediato. ¿Qué pruebas de diagnóstico tenemos? Pues el PCR, que en tiempo real es la única prueba que aporta suficiente sensibilidad y especificidad para el diagnóstico etiológico, especialmente en el inicio de este brote. También se puede ser confirmada por aislamiento del virus, de la gripe, en cultivo. Y las muestras deben tomarse desde la nasofaringe, con hisopado nasofaringio, las fosas nasales profundas, el hisopado nasal, garganta o aspirado bronquial. Desafortunadamente son pruebas muy incómodas para los niños y también para los adultos, pero son necesarias porque hasta esa parte se puede tomar la muestra suficiente para realizar esa prueba de diagnóstico. Lo más importante que nos marca es la prevención. Y aquí todo el sector salud, no me va a dejar mentir, es una de las herramientas que tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces por miedo no lo realizamos. Pero créanme que al menos en mi persona y en mi familia, cuando tengo la oportunidad de traerlos aquí para que les apliquen la vacuna, se tienen que vacunar, ¿sí? Porque si no nos protegemos nosotros como somos el sector que da ese tipo de atención, imagínense qué vamos a hacer. Nos exponemos a que de alguna manera nos enfermemos y entonces ¿qué vamos a hacer con todo el sector salud? De hecho, los principales en vacunarse somos nosotros y después la población, porque somos los que vamos a dar esa atención y esa parte nos tiene que quedar bien clara. La directora general de la OMS recomendó como medida prioritaria que los países deben vacunar a su personal que preste atención médica. Además, propuso que los siguientes grupos de embarazadas, niños mayores de 6 meses de edad que padezcan algún trastorno crónico y adultos jóvenes entre 15 y 49 años deben de vacunarse. Y también en los adultos sanos de 50 a 64 años a partir de los 65. El tratamiento, lógicamente, está basado en oseltamivir, en las dosis que ya están marcadas. ¿Y cuál es lo importante aquí como profesionales de la salud? El oseltamivir nosotros lo tenemos que ministrar, sí, porque tiene muchos efectos secundarios y los tenemos que saber. En los niños causa náusea, ¿sí? Irritabilidad gástrica, vómito. Entonces tenemos que buscar la manera de administrar el medicamento para que estos pequeñitos se lo puedan tomar, ¿sí? Y lo puedan absorber. Entonces, aquí los horarios que establecemos para la administración del oseltamivir son a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche, porque a las 10 de la mañana ellos ya desayunaron y ya tienen su estomaguito ocupado. A las 10 de la noche ellos ya tienen su estómago también ocupado porque ya consumieron alimento de la cena. Entonces, todos esos factores nosotros los que tenemos que tomar en cuenta, porque ahí nada más nos dice cada 12 horas. La que establece los horarios es la enfermera, pero la enfermera tiene que tener la capacidad de conocer los efectos secundarios de los medicamentos para establecer los horarios más propicios para el paciente, no para la enfermera.
También tenemos la terapéutica antimicrobiana, porque también se vieron afectados con otros gérmenes. En este caso se utilizó como ceftriaxona para los microorganismos como Streptococcus pneumoniae y la influenza. También se utilizó los macrólidos, en este caso como la claritromicina. Dentro de la valoración de enfermería, obviamente tenemos toda la gama del cuadro clínico que se presenta en los pacientes y es por eso que tenemos que actuar de inmediato. Aquí, dentro de los estándares, nos marca el quinto signo vital, que es el dolor, y aquí también lo tenemos que contemplar en los niños. Pero entonces yo agregaría un sexto signo vital para nosotros, que es la toma de oximetría. La toma de oximetría debe hacer aquí una analogía como cardio es a electro y neuro a pares craneales. Nosotros, como ser una entidad de respiratorias, el sexto signo vital es la oximetría con y sin oxígeno para valorar cómo está ese patrón respiratorio. Dentro de los diagnósticos de enfermería hay un sinfín. En este caso yo me enfoqué a los que son de las vías respiratorias y lo que es el dolor y la termorregulación ineficaz, que son de los que están más afectados aparte del respiratorio. Las intervenciones de enfermería, obviamente este tipo de entidades requiere de un aislamiento por gotas, ya que el microorganismo mide más de 5 micras, entonces tenemos que tener considerados aislados y realizar un triage, porque obviamente no hay ningún hospital que tenga una capacidad para aislar a tantos pacientes. En ese caso, y como en todas las áreas hospitalarias, se realizó un triage de acuerdo a sus áreas para poder dar cabida a todo este tipo de pacientes. Dentro de las medidas volvemos y somos reiterativos el lavado de manos. El lavado e higiene de manos son básicos dentro del cuidado que nosotros tenemos que tener como profesionales de la salud y no tocarse lo que son los ojos, la nariz y la boca y utilizar la mascarilla N95, que ya tenemos que tener la capacidad de poderlo colocar adecuadamente para que nos proteja, los gogles y la bata. También estas medidas se le tienen que hacer saber a los familiares, porque los familiares son los que también se encuentran expuestos y dentro de nuestra profesión y dentro de los estándares está que tenemos que dar esa capacidad a los cuidadores que son los familiares. Los tenemos que adiestrar y enseñarles lo importante que es cuidar de su salud a través del lavado de manos y el uso de la bata. Dentro de las intervenciones de enfermería, obviamente tenemos que darle salvedad a todo lo que es el patrón respiratorio a través de la oxigenoterapia en sus diferentes dispositivos, la posición de semifowler, la administración de oxígeno en sus diferentes modalidades dependiendo de la necesidad del paciente, contar con un acceso periférico para fluidoterapia, porque estos niños llegaban deshidratados debido a que no consumían y no tomaban ningún alimento. La administración de medicamentos indicados, que es muy importante lo que mencionábamos, considerar los efectos secundarios de los oseltamivir y los horarios adecuados para eso. También comentar con el área médica lo importante de cubrir la mucosa gástrica con lo que es ranitidina o con omeprazol para poderlos ministrar. ¿Sí? Generalmente ranitidina y omeprazol tenemos horarios de 6 de la mañana para cubrir ese estomaguito para que a partir de las 8 ya mi niño esté cubierto. Entonces les vuelvo a reiterar, los que manejamos los medicamentos, los que instalamos horarios de acuerdo a necesidades de los pacientes, somos nosotros. Dentro de las intervenciones también es, obviamente, este tipo de pacientes se encuentran en ayuno con terapia hídrica, el control de líquidos riguroso, la glucometría y vigilar el estado de hidratación. Recordemos que el volumen urinario de los niños es de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso y tenemos que estar pendientes de las pérdidas insensibles. Dentro de la preparación del oseltamivir es un trabajo de enfermería inherente a él propiamente y a nosotros nos dimos a la tarea de diluirlo. Tenemos un área de oportunidad para las farmacéuticas porque no contamos con oseltamivir en presentaciones pediátricas y no es el único medicamento. Dada esta situación es importante que nosotros tengamos presente la preparación del oseltamivir, que se separa esta cápsula y se diluye en 5 mililitros de agua para que precisamente podamos ministrar este medicamento a los pacientes. Sabemos que la cápsula es una parte que protege
irritabilidad del medicamento per se, pero desafortunadamente no contamos con presentaciones pediátricas, entonces tenemos que romper esa cápsula para poder diluir el medicamento y poderlo ofrecer a los pacientes. Si no hay una respuesta favorable, como en alguna de las ocasiones que hemos tenido, tenemos que preparar ya un equipo para ventilación mecánica, que es a donde desafortunadamente desemboca toda esta parte de fuerza que tiene estos microorganismos dentro de los pacientes. Y pues bueno, ¿qué podemos concluir dentro de todo esto? Que derivado de las consecuencias vividas en el pasado, el personal de enfermería de forma conjunta con el equipo de salud tienen una gran responsabilidad. Primero, fortalecer su autocuidado en este tipo de entidades. Segundo, proporcionar un cuidado eficiente basado en buenas prácticas y procesos seguros hacia los pacientes pediátricos. Y tercero, fomentar en el familiar la prevención a través de la capacitación y retroalimentación durante su estancia hospitalaria. Con todo lo anterior, garantizaremos una atención segura, oportuna y eficiente.